Continuamos en esta entrevista en Aymara Lorenzo en su punto, conversando con Carlos Ponce. Él es el director de programas de América Latina de Freedom House. Con él hablamos a propósito de la publicación del informe sobre libertad que anualmente emite esta organización no gubernamental. Antes de la pausa, usted señalaba la importancia de un informe como este que pudiera ser uno más de un montón de los que se emiten, pero destacaba la importancia que tienen este tipo de documentos en función del riesgo país en el cual se califica año a año a los estados y específicamente en el caso venezolano que pues se verá en algún momento en la necesidad de recurrir a entes multilaterales para renegociar su deuda y para pedir créditos. En este sentido, ¿de qué manera puede ser negativo para el Estado venezolano y cuál va a ser el impacto en los ciudadanos de esa negativa que tenga el Estado venezolano en el momento en que tenga que hacer este tipo de transacciones financieras? Sí, bueno, Aymara, hay mecanismos de financiamiento. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, está el mecanismo de las cuentas y milenio, que es un mecanismo grande de financiamiento para obras de infraestructura, para déficit financiero en los países, donde hay muchos países que no acceden, o sea, países que incluso son parcialmente libres por la evaluación negativa que tienen, no acceden o tienen limitaciones para acceder, tienen limitaciones a fondo, tienen condiciones más rigurosas para el otorgamiento de esos fondos y esos países se preocupan mucho, el caso de Honduras o el caso de El Salvador, tienen bastante preocupación cuando nosotros hacemos estas categorizaciones, porque sienten bueno, que se les complica un poco su acceso a estos mecanismos. Las analistas de riesgo, cuando te analicen el riesgo país y Venezuela va a colocar bonos a nivel internacional, las analistas de riesgo te dicen, bueno, el riesgo país es muy alto, porque tanto Transparencia como Human Rights Watch, pero sobre todo Freedom House, dicen que este país no es libre, con lo cual cualquier inversión va a estar a riesgo y cualquier recuperación después de capital está en consideraciones serias desde que se pueda lograr, con lo cual te elevan la categoría de riesgo y te cuesta más caro acceder o no accedes simplemente a la banca internacional. Y ahí vemos cómo a veces simplemente hay mecanismos donde el gobierno ahorita no puede acceder o les está costando mucho acceder, y a un mecanismo como el BID o el Banco Mundial o el Fondo Monetario les sería muy difícil acceder cuando te categorizan como un país simplemente no libre. Pero en el caso del gobierno venezolano pudiera utilizar, por ejemplo, como argumento para descalificar un informe como este, el hecho de que Freedom House sea financiado con recursos del Estado estadounidense. Para hablar Claro. para hablar de ese imperialismo que es el recurso utilizado para la construcción del argumento en defensa de lo que no ha podido avanzar en el supuesto, en la supuesta implementación del socialismo en Venezuela. Sí, no, en ese caso es como ataca al mensajero, pero sabes que el mensaje es verdad. Tú podrás atacar lo que quieras al mensajero, podrán decir que Freedom House es una organización financiada por la CIA, no lo somos, una organización financiada por el gobierno de Estados Unidos, sí, en algunos programas específicos en algunos países para acciones específicas en este país, en esos países, pero nuestro informe está completamente aislado, dividido. De hecho, nuestro informe se hace en una oficina que tenemos en Nueva York, solamente encargada de hacer estos informes. Ni siquiera en el caso mío, como director regional, tengo acceso a los informes. Yo tengo acceso a sentarme en la última discusión del informe y mi voz tiene opinión, pero ya después de todo un proceso de elaboración del informe y de análisis completo, nuestro financiamiento para estos informes, precisamente para prevenir cualquier tipo de ataque de cualquier tipo de gobierno, no pueden provenir de ningún gobierno. Estos son financiamientos de personas privadas que donan $1.000, $3.000, $500 a Freedom House para que elabore estos informes. Estos informes no tienen ningún financiamiento de ningún gobierno y menos del gobierno de Estados Unidos. Y además, si ustedes revisan el informe nuestro en los últimos 3 años, Estados Unidos viene cayendo también dentro de nuestros informes. Nuestros informes están empezando a ser bastante críticos
dentro de la situación de Estados Unidos. El año pasado criticamos la situación de las policías y de los abusos policiales en contra de algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Criticamos también los excesos de abuso de autoridad o cómo organizaban las circunscripciones electorales para beneficio de uno o de otro partido. Este año fuimos bastante claros también en los riesgos que se estaba corriendo con el tema de una elección donde el discurso fue virulento contra los medios de comunicación y contra ciertos sectores. Y ahorita estamos siendo muy críticos de lo que está pasando con estas negaciones de visa y nosotros somos una organización que incluso aquí en Estados Unidos somos muy críticos. ¿Es el retroceso de las libertades inversamente proporcional al avance del populismo? Sí, porque bueno, fíjate, en muchos países, no importa que tú hables del populismo de izquierda o el populismo de derecha, el populismo es populismo, incluso aquí mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos tú ves un populismo que se puede llamar un populismo empresarial de derecha o como quieran ponerlo, y vemos como lo primero que está haciendo es atacando la libertad de expresión, atacando la libertad de asociación y yendo contra grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad y imponiendo ciertas agendas sin tener una concertación y sin tener una visión de país. Lo mismo encontramos por el otro lado en un gobierno de pseudo izquierda como Nicaragua, que se dice ser un gobierno también socialista cristiano, como se quiere llamar ahorita el gobierno de Nicaragua, pero al final es un gobierno populista autoritario. Y el caso de Venezuela, que se hace llamar de un gobierno de progresista, de izquierda, evolucionado, tenemos un populismo que no se puede llamar ni de izquierda, un populismo que ha llevado al país a un autoritarismo. En cambio vemos gobiernos más progresistas, más abiertos, más participativos, como el caso de Uruguay, como el caso de Chile, donde tú ves realmente, donde no importa cuál sea la tendencia política, hay una mayor participación y la gente se siente bien con sus gobiernos y tiene unos procesos participativos de respeto de sus derechos. La data obtenida por ustedes históricamente en la publicación de estos informes les ha permitido determinar cuáles son los elementos o las situaciones que permiten el tránsito de un país de una categoría a otra. Es decir, cuáles son los elementos en este momento, en el caso venezolano, que permitirían que Venezuela dejase de ser un país no libre, transitara de nuevo a un país parcialmente libre para retomar lo que fue hace 18 años un país libre, según las categorías que ustedes manejan en este informe. Bueno, fíjate, yo te voy a hacer incluso una confidencia. El año pasado, cuando estábamos en la etapa de evaluación del informe de Venezuela, mi equipo, nosotros éramos de la opinión porque tenemos al día a día información de las organizaciones, de los periodistas perseguidos, de la crisis en el país, de cómo venían las cosas deteriorándose. Nosotros manejamos toda la región. Tengo oficiales o programas o visión o por lo menos tenemos contacto en toda la región. En el caso de Venezuela hemos visto un deterioro progresivo. El año pasado pensamos que el deterioro era terrible por los presos políticos, las amenazas, y en la discusión que tuvimos, porque los analistas pensaban que tener elecciones y el que tuvieras oportunidad de participar, así fueran elecciones controladas en cierta medida, tener oportunidad a la persona de postularse, de ser electo, de además de la gente votar y después del ejercicio del cargo, ya te daba ciertos márgenes todavía que se podía decir que habían algunas ventanas democráticas en Venezuela. Y esa discusión la tuvimos incluso por horas el año pasado. Y lo que se acordó fue, no, mira, simplemente hubo una elección, la oposición ha tenido una mayoría considerable dentro de la asamblea y el gobierno parcialmente o dentro de todo ha aceptado los resultados y bueno, vamos a ahora evaluar la situación y poner un asterisco y ver cómo pasa. Venezuela descendió, pero no cayó en la categoría de no libre. Cuando se evalúa este año, el único factor al final, que es las elecciones, que es lo más duro que hay para evaluar, ¿no? Cuando se evalúan las elecciones y se ve que los que fueron electos no pudieron ejercer su cargo y hay un vicio terrible en el proceso de funcionamiento institucional y una violación terrible de independencia institucional por el funcionamiento de un poder judicial
teledirigido por un poder ejecutivo, ya se dijo que no había ningún, o sea, no hay ni siquiera una mínima ventana electoral en Venezuela, ni siquiera las elecciones, que era algo que existía antes, eso ni siquiera existe, por lo cual no, ya la evaluación, la tendencia fue a señalar a Venezuela como un país no libre. Es bien difícil que un país caiga en esa categoría, pero tiene que ser un golpe de Estado terrible que no, o esto que pasó en Venezuela, que ha sido un golpe atenuado a través del tiempo. Ya para finalizar, en un contexto como el que usted está describiendo, en una Venezuela no libre, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el ciudadano de retomar sus libertades? Porque estamos hablando que ha perdido las libertades en todas las esferas. Bueno, uno de los efectos positivos de estos informes es que también le hacen un llamado a la comunidad internacional. Cuando la comunidad internacional ve que Venezuela aparece por primera vez como país no libre, ya se acaban muchas excusas del uso de las palabras, que si es un autoritarismo competitivo, que es una democracia limitada, todas las palabras que han venido inventando para categorizar algunos países que se han vuelto autocráticos. Eso ya por lo menos en la mirada nuestra, es muy difícil para alguna organización que utilice nuestros reportes como base de trabajo, después decir, no, es que Venezuela hay un autoritarismo competitivo. O sea, ya simplemente hay una dictadura, pues hay un gobierno autoritario, ahí no hay para dónde agarrar. Eso es lo primero, y eso da una ventana a nuestra visión de posibilidades de presionar más a través de organismos internacionales para una mayor presión al gobierno para que empiece a transformarse en algo más democrático. Para la gente en la sociedad civil y los que trabajan por la democracia, les abre algunas puertas de que lo que venían diciendo hace tiempo, mira, bueno, no solamente nosotros lo decimos, lo dicen las organizaciones internacionales, hace para nosotros es vital en cada uno de estos países cerrados la participación concertada de los movimientos de oposición, de las organizaciones de sociedad civil que luchan por la democracia, para que empiecen a sumar sus voces y hacer una estrategia que permita ganar espacio dentro de la población en general. Porque me dicen muchas veces, los factores que pelean por las democracias son algún sector, pero no le llegan a los sectores más desfavorecidos de cada uno de los países. Entonces, ese trabajo concertado hace que se empiecen a generar reacciones ya de mayor nivel, eso puede ayudar en cierto sector, pero realmente son los procesos internos los que hacen las oposiciones, partidos, organizaciones en cada país que se organizan para defender sus derechos a través de manifestaciones públicas, a través del trabajo internacional, el trabajo local, a través de oponerse a estas dictaduras. Y claro, es un reto, es un riesgo, es complicado. Vemos como en Cuba todavía no la tienen clara, y Venezuela lleva una cantidad ya va para 2 décadas en una situación de deterioro. Bien, muchísimas gracias a Carlos Ponce, director del programa de América Latina en Freedom House, por habernos concedido esta entrevista. De sus palabras, una idea fundamental: está en manos de los venezolanos asumir la responsabilidad y los riesgos que implica retomar las libertades en todos los espacios. Hasta la próxima.